Hola, recibe un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión, siguiendo con física, vamos a ver el caso desequilibrado para lo que viene siendo el equilibrio de una partícula. Como ya lo habíamos visto en un video anterior, la condición de equilibrio estático para una partícula, pues tenemos que cuando la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y que también la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. En ese caso se dice que se tiene equilibrio estático. Entonces, en ese caso, la partícula o el cuerpo no se movería para ninguna parte. En cambio, si el sistema de fuerzas no está en equilibrio, entonces debe haber una resultante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ese caso. Ya lo veíamos también en el anterior video. Entonces me queda que la ecuación 1 pues queda que la resultante de las fuerzas, en ese caso, que estén actuando sobre el sistema, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas de Y al cuadrado. Y esa sería la magnitud de la resultante. Si yo quiero su dirección, la dirección de la resultante, o sea, el ángulo en la que se aplica, ¿sí? Que sería un ángulo con respecto al eje X, pues tendríamos que la tangente, pues teta, mejor dicho, teta va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces así determinaríamos la dirección de la resultante, o el ángulo de aplicación con respecto al eje X. Vamos a aplicar esto a un ejemplo. Del libro de mecánica vectorial para ingenieros, en de lo que viene siendo el apartado de estática, de los autores Beer Johnston y compañía. Bueno, pues tenemos aquí esta figura, la sacamos de ahí de ese libro, y es el problema también. En este caso tenemos un perno en el cual actúan dos fuerzas, que pueden ser, no sé, unos cables, por ejemplo, ¿sí? Entonces actúan esas fuerzas con esos ángulos que están dados ahí, y las magnitudes también están dadas. Entonces queremos determinar la resultante de ese sistema de fuerzas. En ese caso, si nosotros realizamos la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, pues entonces vamos a tener, por ejemplo, para la sumatoria de las fuerzas en X, tendríamos primero que va a quedar P de X más Q de X, puesto que sobre el eje X tendríamos la proyección de esas fuerzas. De la fuerza P, sería P de X, y la fuerza Q, que sería QX. Y lo mismo sería para la sumatoria de las fuerzas en Y, pues vamos a tener la proyección de esas fuerzas, la proyección de las fuerzas pero ahora sobre el eje Y. Entonces, hablando sobre el eje Y, pues entonces voy a tener P subíndice Y más Q subíndice Y. Entonces, esas serían la descomposición, la sumatoria de las fuerzas en X y en Y, con las componentes rectangulares de las fuerzas que están actuando en el sistema. Bien, ahora, de acuerdo, necesitamos determinar cuáles son los valores para cada una de las componentes rectangulares. Como lo vemos acá en la figura, pues tenemos lo que viene siendo la magnitud, y también tengo la dirección, o sea, los grados para cada una. Aquí podemos ver que P tiene un ángulo de 20 grados, pero Q tiene un ángulo de 25 grados, pero con respecto a P. Pero el ángulo que debo tomar es con respecto a la horizontal, con respecto a X. Entonces, aquí tendríamos 25 más 20, serían 45 grados. Entonces, quiere decir que para P, en el caso de P,
como lo veíamos ahorita, sería P por el coseno de 20 grados. ¿Sí? Si lo vemos acá, aquí está, es P por el coseno de 20 grados. Ese es el ángulo que tiene. Por eso habría que ponerlo de esa manera. Y si hacemos la sustitución de P, que vale 40 newton, y por el coseno de 20 grados, es 0.9397. A ver, eso lo veríamos con la calculadora científica, en el modo científico. Aquí lo podemos hacer. Entonces, si le ponemos aquí coseno de 20 grados, entonces sería 20 coseno. Ahí está, es 0.9397, redondeado a 4 decimales. Así lo vamos a tomar con 4 cifras significativas. Entonces, de esa manera tengo el valor del coseno de 20 grados. Entonces, el producto 40 por 0.9397, bueno, ya haciéndolo en la calculadora, pues esto me da igual a 37.59 newton. Ahora, en el caso de P subíndice Y, pues ahora sería P por el seno de 20 grados. Entonces, aquí lo tenemos, P por el seno de 20 grados, el mismo ángulo. Haciendo la sustitución, tendríamos que es 40 por el seno de 20. Vamos a calcularlo con nuestra calculadora científica. Estamos usando la de la computadora, entonces sería 20 grados, de 20 grados, el seno. Calculamos el seno, ¿sí? Y es 0.3420. Entonces, sería 40 por 0.3420. Y lo tenemos. Haciendo el producto de esto, entonces llegamos a que eso es igual a 13.68 newton. Verifíquenlo con su calculadora científica. Y para Q de X, decíamos, Q de X, de acuerdo a la figura, pues el ángulo con respecto al horizontal serían 20 más 25, 45 grados. Entonces, sería, vamos a determinarlo, aquí en este caso, pues sería Q por el coseno de 45 grados. Entonces, determinamos el coseno de 45 grados en nuestra calculadora. Entonces, le ponemos aquí 45 grados, el coseno, y multiplicado por, checamos acá, el valor es 60 newton. Entonces, por 60 newton. Entonces sería por 60. Y eso me da igual a 42, 42.4264. Ya completo. Tendríamos aquí 60 por .7071, que es el coseno de 45, me dio 42. A ver, aquí creo que no quedó bien. Otra vez, el seno de 40, no, perdón, es el coseno de 45 grados, el coseno es .7071, ahí lo tenemos, multiplicado por 60, y eso me da 42.43. Sí, está bien, 42.43 newton. Muy bien, ahí lo tenemos. La misma situación quedaría para el caso de Q sub índice Y. En lugar del coseno, pues es el seno, pues, puesto que es la componente rectangular en Y. Entonces, Q por el seno de 45 grados. Entonces sería 60 multiplicado por el seno de 45. Si lo hacemos acá en nuestra calculadora, 45 por 45, el seno de 45 sería .7071. Da la misma cantidad. De hecho, el valor del seno y el coseno para el ángulo de 45 resulta la misma cantidad. Y ahí está, aquí lo vemos, lo estamos verificando. Entonces, aquí está .7071. Finalmente, el resultado pues, nos da 42.43 newton también. Entonces, una vez determinados estos valores, pues ya nos vamos a utilizar nuestro sistema de ecuaciones que teníamos del f de x
y F de Y. Aquí es un poco diferente a lo que veíamos en el ejemplo número 1. Vamos a sustituir entonces las componentes de las tensiones en ambas sumatorias. Entonces, si hacemos la sustitución para P de X y PX y QX, y lo tenemos, me da 37.59 newton y 42.43 newton. Son P de X y Q de X. De acuerdo a esto, acá está. Es P de X 37.59 y Q de X 42.43. Entonces, si hacemos la suma de ellas, pues me da 80.02 newton. Hacemos lo mismo con respecto a PY más QY, Q subíndice Y. Entonces tendríamos 13.68 más 42.43. Lo verificamos. 13.68 más 42.43. Entonces ya de esa manera hacemos la sumatoria y pues me da 56.11 newton. Entonces ya lo tengo de esa manera. Tenemos ya la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Pues bien, ahora hacemos la sustitución de estos valores en la fórmula que tenemos para el cálculo de la magnitud de la resultante. Y bueno, pues hacemos la sustitución y me queda que es 80.02 al cuadrado, la raíz cuadrada de 80.02 al cuadrado, más 56.11 al cuadrado. Al hacer el cálculo, tenemos que esto me da 97.73 newton. Y finalmente, para el caso de el cálculo del ángulo, si vamos a calcular el ángulo, bueno, pues tenemos que teta, el ángulo teta es la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Haciendo la sustitución de los valores, tendríamos que es la tangente inversa de 56.11 entre 80.02. Y eso es igual a 35.04 grados. Entonces quiere decir, como conclusión, que para este sistema de fuerzas que tenemos, que es el que estamos analizando en el ejemplo número 2, ¿sí? Habría una fuerza resultante, o sea, una fuerza que sustituya a esas fuerzas, estaría en un ángulo de 35.04 grados, ¿sí? O sea, es un ángulo que estaría entre estas dos fuerzas, ¿sí? Más acercado hacia la fuerza de 60 newton, obviamente, que es donde tengo una fuerza mayor, la otra es 40 newton. Entonces, un ángulo de 35 grados son 15 grados más que los que están de la fuerza en P. Y la magnitud de esa fuerza sería 97.73 newton. Entonces, si aplicamos una fuerza a 35.04 grados con 97.73 newton, sustituiría a ese par de fuerzas que tengo en el perno. Pues esa sería nuestra conclusión. Muchas gracias.